Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Engin Akyurek rompe el silencio tras unas polémicas declaraciones y asegura que lo malinterpretaron. ¿Qué fue lo que dijo realmente y por qué todos están hablando de esto? Todo comenzó hace unos días, cuando Engin Akyurek asistió a un evento benéfico en Estambul. Ante la prensa, respondió una pregunta que parecía inocente, pero cuyas palabras fueron interpretadas de manera muy distinta en las redes sociales. Según algunos titulares, Engin habría hecho comentarios despectivos sobre un colega del mundo del espectáculo. Sin embargo, él mismo se apresuró a aclarar la situación en una entrevista exclusiva. Yo no dije nada para ofender a nadie. Mis palabras fueron sacadas de contexto, afirmó Engin con un tono serio pero calmado. Los medios no tardaron en difundir su aclaración, pero el daño ya estaba hecho, miles de comentarios inundaban las redes, algunos criticando duramente al actor y otros defendiendo su postura. Es triste que hoy en día una frase pueda cambiar de significado solo por cómo la editan o presentan, añadió. La controversia creció aún más cuando una reconocida presentadora de televisión comentó el caso en vivo. Conozco a Engin desde hace años, y no es el tipo de persona que haga ese tipo de comentarios de manera negativa. Sus palabras generaron un debate intenso, y las redes se llenaron de hashtags en apoyo a Engin, pero también de críticas de quienes dudaban de su versión. Fuentes cercanas al actor aseguraron que esa noche, después de las primeras publicaciones, Engin llamó personalmente a la persona que supuestamente se sintió aludida para aclarar todo. Le expliqué que no había ninguna mala intención, y afortunadamente lo entendió. Entre nosotros no hay ningún problema, reveló. Sin embargo, esa conversación privada no fue suficiente para calmar el revuelo público. La polémica llegó incluso a programas de chismes en España y América Latina, donde varios panelistas debatieron si las palabras de Engin eran realmente tan inocentes como él asegura. En uno de esos programas, una colaboradora dijo, creo que aquí el problema no es lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. El tono cambia todo. Esto provocó que sus fans reaccionaran masivamente en redes, subiendo videos y mensajes defendiendo que el tono de Engin siempre es respetuoso. Finalmente, en una aparición sorpresa en un programa nocturno, Engin volvió a hablar del tema, pero esta vez con una sonrisa. No soy perfecto, a veces uno se expresa mal o no encuentra las palabras correctas. Pero lo importante es reconocerlo y aclararlo. Y quiero que todos sepan que no guardo ningún resentimiento. Sus palabras recibieron aplausos del público presente y comenzaron a circular como un clip viral. Con este episodio, Engin Akyurek no solo demostró su capacidad para manejar la presión mediática, sino también la importancia de comunicarse con transparencia en tiempos donde cualquier declaración puede volverse viral en cuestión de minutos. Ahora, sus seguidores esperan que este malentendido sea solo una anécdota y que pueda volver a enfocarse en sus próximos proyectos. En los días posteriores, el ambiente alrededor de la figura de Engin empezó a calmarse, aunque no del todo. Algunos portales de noticias digitales optaron por publicar artículos más equilibrados, recogiendo tanto las críticas como los mensajes de apoyo. Sin embargo, todavía había quienes buscaban mantener el tema vivo, ya fuera por generar clics o por avivar la conversación. Entretanto, Engin decidió tomarse un respiro de las apariciones públicas. Según personas de su entorno, pasó varios días en su casa, rodeado de amigos íntimos y familiares. No es que quiera esconderse, pero entiende que a veces el silencio es la mejor respuesta, comentó un amigo cercano en una breve declaración a un periódico local. Durante ese tiempo, Engin se enfocó en la lectura, en escribir ideas para futuros proyectos y en compartir momentos con sus seres queridos, lejos del bullicio de las redes. El lunes siguiente, el actor reapareció discretamente en un café del barrio de Cihangir, donde fue visto conversando con un reconocido director turco. No pasó mucho tiempo antes de que las fotos circularan, lo que dio lugar a rumores sobre un nuevo proyecto cinematográfico.
Estamos en conversaciones para algo muy especial, pero todavía es pronto para decir más, respondió Engin con una sonrisa prudente cuando un periodista lo abordó a la salida. Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular un hilo viral en Twitter, o X, como ahora se llama, en el que se recopilaban entrevistas pasadas de Engin, demostrando su trayectoria de declaraciones respetuosas y su compromiso con causas benéficas. El hilo recibió miles de likes y comentarios, y fue compartido incluso por personalidades del mundo cultural que no dudaron en expresar su apoyo al actor. En una jugada inesperada, uno de los programas que más había criticado sus declaraciones iniciales invitó a Engin para una entrevista en vivo. Muchos dudaban que él aceptara, pero no solo asistió, sino que lo hizo con una actitud relajada y abierta. Durante la conversación, repasó punto por punto lo ocurrido, sin perder la calma. No estoy aquí para convencer a nadie a la fuerza, sino para explicar lo que pasó desde mi perspectiva. Después, cada uno puede decidir qué creer, dijo en un momento que fue ampliamente comentado. La presentadora, sorprendida por su disposición, le preguntó si había aprendido algo de toda esta experiencia. Sí, respondió Engin. He aprendido que en la era digital, las palabras no son solo palabras, son piezas de un rompecabezas que otros pueden armar como quieran. Por eso hay que ser doblemente cuidadoso, pero también hay que vivir sin miedo a expresarse. Sus declaraciones marcaron un cambio de tono en la cobertura mediática. A partir de ese momento, comenzaron a surgir artículos y videos destacando la madurez con la que el actor había afrontado la situación. Incluso algunos de sus críticos más duros admitieron públicamente que su manejo del conflicto había sido ejemplar. Con el paso de las semanas, el foco de atención se desplazó hacia otros temas de actualidad y el episodio fue quedando en segundo plano. Sin embargo, para sus seguidores, quedó como una lección sobre cómo la imagen pública puede verse afectada por un simple malentendido y sobre la importancia de la empatía antes de emitir un juicio. Finalmente, a finales de mes, Engin compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram acompañado de una fotografía en blanco y negro, él, sentado frente a una máquina de escribir, con una taza de café al lado. El texto decía, la vida está hecha de capítulos. Algunos son más ruidosos que otros, pero todos forman parte del mismo libro. Gracias por seguir leyendo conmigo. La publicación se llenó de miles de comentarios y corazones, consolidando aún más el vínculo con su comunidad de fans. Hoy, mientras Engin se prepara para anunciar su próximo papel en una producción internacional, queda claro que este incidente no lo debilitó, sino que lo fortaleció. Su historia es un recordatorio de que, aunque la opinión pública puede ser volátil, la coherencia y la autenticidad siempre terminan encontrando su lugar. Así que, si quieren seguir enterándose de las historias más sorprendentes del mundo de las celebridades, no olviden suscribirse al canal y dejar su comentario sobre lo que piensan de esta polémica. ¿Ustedes creen que a Engin realmente lo malinterpretaron o que sus palabras fueron imprudentes? Los leo en los comentarios.